Muy buenos días. Yo como gerente de subcontrato Cubierta y Cielo Raso, Luis Miguel Gómez Benítez, presento a mi equipo de dirección, conformado por el director de Interventoría de Obras, Fabián Andrés Lozano, la directora de Estudios y Diseños, María Fernanda Cuellar, el director de Residencia, que pues por motivos de salud se encuentra ausente. En su representación está María Camila Villalba y María Catalina Villalba y la directora de Construcciones, Erika Paola Ortega. Por parte de la gerencia, en esta primera instancia de la fase de planeación, inicialmente pues yo tomé unas medidas de retroalimentación en temas normativos y cotización de materiales, todo esto para dar un criterio apto al momento de hacer la revisión de los diseños y presupuestos que provenían de la empresa de diseños. Esto se logró en la medida en que se imponían actividades durante toda esta fase de planeación. Mediante reuniones también se iban evaluando estos avances de diseños directamente e internamente con mi equipo de gerencia. Buenos días. Buenos días. Desde la parte de interventoría, nuestra empresa FIC Interventoría, ¿qué buscaba? Nosotros buscábamos realizar un trabajo honesto, transparente y de altísima calidad, como tiene que ser el estandarte de cada interventor, de cada empresa interventora, siempre cumpliendo con la normatividad y ajustado a todas las leyes y a todas las normas que se tuvieran que tener en cuenta para este subcontrato. ¿Cómo lo logramos? Bueno, este trabajo se empezó a desarrollar desde el mismo momento que realizamos las entrevistas para adherir integrantes a nuestro grupo que tuvieran las aptitudes y actitudes que necesitábamos en nuestra empresa para llevar a cabo un excelente trabajo. Más técnicamente hablando, lo hicimos por medio de actas de estudios y diseños. Esta acta de inicio fue el documento donde dejamos por escrito que se podía empezar a desarrollar legalmente, si se quiere, la parte de estudios y diseños. El plan de revisión de estudios y diseños fue un documento donde estructuramos la manera en que íbamos a llevar a cabo todo el seguimiento riguroso que se le llevó a toda la parte que desarrolló mi compañera María Fernanda. Se estipularon cómo lo íbamos a revisar, cada cuánto, qué compromisos íbamos a tener para el siguiente comité, y de esta manera el proceso de interventoría y estudio fue llevado de una manera armónica y fluyó de excelente manera. Los comités técnicos de seguimiento a estudios y diseños se realizaron semanalmente. Como lo dije anteriormente, se miraban todo lo que había hecho la parte de estudios y diseños, se miraban dimensiones y los materiales que se estaban usando, si estaban ajustados a la normatividad, y se necesitaban hacer cambios, se le indicaban a mi compañera, y de esta manera realizamos el trabajo desde la parte de interventoría. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Fernanda Cuellar, directora de Sky Design, del subcontrato de Cubierta y Cielo Raso. Bueno, mi equipo está conformado por 18 estudiantes y pues como eran 4 actividades, pues se decidió distribuir las actividades por grupos para tener un mejor acompañamiento. Entonces, para iniciar, la cubierta y el cielo raso es una cubierta a 4 aguas. Como la norma NSR10 en el capítulo B6 nos indica que para una cubierta de esta tipología se debe manejar una pendiente entre 7 grados y 27 grados. Nosotros vamos a manejar una pendiente de 15 grados con una altura de 2.74 metros. Bueno, con respecto a las especificaciones de los materiales, tenemos la madera de viga principal o los también llamados limas, tenemos los listones y tenemos el machimbre. Hay que hacer una aclaración que pues todo este diseño se basó también en un acompañamiento y una asesoría gratuita por parte de la empresa Palincol. Bueno, entonces para las vigas y las limas tienen un dimensionamiento de 17 por 8
centímetros. Los listones tienen un dimensionamiento de 8 por 4 centímetros y el machimbre tiene un dimensionamiento de 9 por 3 centímetros, por 3 metros, que diga. Tanto las vigas como los listones se van a manejar de una madera de tipo roble, el machimbre se va a manejar con una madera derivada del pino. Cabe aclarar que toda la madera debe ser inmunizada por recomendación para evitar cualquier situación adversa más adelante. Con respecto al anclaje de la estructura principal, permiso, me puedo ubicar acá. Esta es la viga principal, viga diagonal principal. Tenemos aquí los listones. La viga diagonal principal se va a anclar de una manera al pórtico que nos entrega estructuras de madera. Se va a generar un encamado para poder mantener la pendiente de 15%. Este encamado se va a realizar por 2 puntillas de 5 pulgadas con puntilla con cabeza de hierro. Los listones se van a anclar al pórtico principal. Los listones deben ir a ras de este pórtico, se anclan con una puntilla de 4 pulgadas, como se puede observar. Aquí queda más o menos el encamado de la viga principal. Con respecto al machimbre, el machimbre se va a anclar a cada uno de los listones que vayan, a los cuales se vaya encontrando, con una puntilla de 2/2 de pulgada. Con respecto a la instalación del sistema impermeabilizante, se va a hacer mediante una emulsión y una tela Sikafel. Con respecto a la instalación de teja, se va a manejar teja de barro colonial. Se va a hacer una impermeabilización a esta teja para evitar que esto tenga tonalidades oscuras o deterioro. Entonces se impermeabiliza mediante Cicacril Tecno 7 y posteriormente se va a dar una capa de color con una pintura de una tonalidad clara. Con respecto a las conexiones internas, tenemos la viga diagonal y listón. Se va a hacer mediante 2 puntillas de 3 pulgadas. En el caso de la parte superior que no alcanzan a llegar a las vigas principales, se va a conectar mediante la misma tipología de puntilla, pero se va a hacer de una forma diagonal para que alcance la correa, que podemos ver que está en forma horizontal, y la viga principal, pues para que tenga un anclaje total. Con respecto a la correa de viga diagonal, tendremos 2 puntillas de 4 pulgadas, y con respecto a la unión entre limas, que es esta parte final, tenemos 2 puntillas de 5 pulgadas y una estructura de 8 por 8 por 17 que une las 4 limas. Ese sería como tal el diseño. Buenas, con respecto a la residencia, tenemos el plan de adquisiciones y el plan de construcciones. El plan de adquisiciones de esa residencia especificamos los insumos, la maquinaria y las herramientas que están disponibles en el laboratorio y cuáles debemos alquilar, la mano de obra, el transporte de todas ellas. Tuvimos unas capacitaciones y unas asesorías. Y en el plan de construcciones, estamos, lo que queremos enfocarnos es como muchísimo más en la calidad de los insumos que vamos a utilizar y en la matriz de riesgos, ya que nosotros vamos a hacer un trabajo en alturas. Entonces debemos prevalecer la salud y la integridad de todos los estudiantes en el momento de la construcción. Buenos días, mi nombre es Erika Ortega. Yo les voy a hablar del plan de construcción. Bueno, el plan de construcción se realizó de acuerdo con las asesorías que le hicimos al técnico de laboratorio de construcciones, Ramiro Díaz, a un ingeniero civil, Eric Rodríguez, y a un maestro de obra, Jaime Ballesteros. Este proceso se realizó en compañía del equipo de residencia. En sí, el proceso constructivo se divide en 4 actividades generales, que va a ser la construcción de la cubierta, la colocación del cielo raso, el proceso de impermeabilización y la instalación de la teja colonial. Para la cubierta, se procede a instalar el listón de apoyo solera, seguido de la colocación de
De las alfardas se mide la longitud de los cabios y se procede a clavar las limatezas a las vigas y los cabios a las limatezas. Seguido se coloca ya el cielo raso, que como lo dijo mi compañera es machimbre, y por último el proceso de impermeabilización y la instalación de la teja en barro. Gracias. Bueno, felicitarlos también por el trabajo. Está ha sido muy bueno esto que están haciendo de hacer consultas a externos y que les apoyen en la parte de los diseños. Me parece genial esto. Bueno, lo que quería saber, que ya me olvidó. Ok, ya me acordé. El tema de seguridad y de trabajo en alturas. ¿Qué han averiguado al respecto? Porque como están las cosas, ninguno de ustedes puede poner ni un listón ahí arriba. Entonces, ¿qué han averiguado al respecto? No sé, desde la gerencia, no sé, eso es mi principal inquietud. Como tenemos un trabajo totalmente en alturas, ¿sí? Nuestro subcontrato, inicialmente, pues, desde el primer comité directivo que se hizo con todos los subgerentes de proyectos de los subcontratos, se habló directamente con el director de la facultad, donde pues él exponía que pues ese trabajo en alturas iba a ser bastante crítico y se necesitaba hacer una capacitación de los estudiantes o si se iba a contratar a una empresa para realizar cierta cantidad de trabajo, ¿sí? Cierto porcentaje de trabajo. Hasta pues los últimos detalles que tenemos al respecto de esto fue que el director de la facultad se iba a reunir con los encargados de la seguridad en el trabajo de la universidad, donde en últimas, en el comunicado que yo tengo con respecto a David, fue que los temas que se trataron en ese caso, si no se lograba la capacitación de los estudiantes como tal, estos trabajos iban a ser asumidos por parte de los trabajadores de planta física, por parte de la universidad. Todavía no tenemos en certeza realmente sobre este tema. Estamos pues atentos a qué más nos informan de acuerdo a las medidas que ya se tomen directamente por parte del director de la facultad y el encargado de la seguridad en el trabajo de la universidad. Bueno, yo tengo una pregunta complementaria. Primero que todo, igualmente, felicitarlos por el trabajo hasta el momento realizado. Se nota que saben lo que van a hacer, porque en este proceso, en el tema de madera, se debe conocer con detalle y los felicito porque haber acogido la recomendación de buscar asesoría es fundamental cuando nosotros los ingenieros no tenemos por qué saber absolutamente todo y lo que no se sabe se investiga, se averigua, se busca asesoría y se logra encontrar la solución, ¿de acuerdo? Eso creo que es en la vida profesional de todos, te hemos pasado por eso, por el proceso de investigación y creo que lo hicieron bien. La pregunta mía va encaminada de pronto a una preocupación. Ustedes están en la fase final del proceso constructivo de todo el proyecto integrador. Eso les implica que cualquier eventualidad de retrasos en los otros grupos de trabajo seguramente los van a afectar a ustedes bastante y van a trabajar sobre presión. ¿Qué han pensado para ir planificando y adelantando lo más que se pueda, ¿sí?, dentro de lo posible, para disminuir ese tiempo de ustedes de ejecución durante las etapas previas de ejecución? No sé si me explico. ¿Qué están pensando para que mientras que sus compañeros van trabajando, ustedes qué van haciendo para cuando les toque el turno lo puedan sacar adelante? Esa es la pregunta. Bueno, con respecto a, como tal, la parte de la cubierta, uno de los trabajos que se podrían ir adelantando mientras, digamos, estructuras de madera, digámoslo, por el tal caso, termina como tal el pórtico principal, sería la adecuación de las tejas. Como se habló previamente, se va a hacer una impermeabilización y una adhesión de color. Ese tipo de tareas se pueden ir adelantando previo a la instalación, de tal forma que una vez ya se tenga
el impermeabilizante, ya tenga el machimbre, ya tenga toda la estructura de madera, sea simplemente poner la teja inclusive en 1 o mediodía, una vez ya viendo esas tareas de impermeabilización y pintura antes. Otra situación que se podría adelantar es tener ya listas algunos de los anclajes que se puedan trabajar sin tener que estar necesariamente pues en la altura, anclajes pues básicos que se puedan ir teniendo listos, que a la hora solamente sea ponerlos y atornillarlos. Cosas así que se puedan manejar de forma paralela mientras se termina alguna otra actividad. Ya saliendo del tema como tal, lo que tenemos pues, pensado por parte de los comités de gerencia es que todos los subcontratos que van a interactuar entre ellos, la gracia es que se logre ¿cómo diría yo? La gracia es que entre los constructores se dé pues, ciertos participantes que se involucren en estos subcontratos antecesores para obviamente hacer que esos rendimientos sean mucho mayores y pues llegar al alcance final, que es la entrega del proyecto como tal. No, ya la contestar. No, ya, qué bien. No, es comentarios. Que muy bien, está diciendo que muy bien.